no se pudo determinar con certeza es por qué fueron elegidos por Manuel Belgrano. ¿En qué se inspiró Belgrano para elegir los colores de la bandera? Hay varias versiones. La más escolar quizás sea no la de los colores del cielo, pero en la tradición cromática de los símbolos que identificaban o que tenían que ver con una buena identificación política en el Río de la Plata, hay varias referencias al celeste y blanco. Las primeras cintas de tela que se dieron a las personas que estaban fuera del Cabildo en la plaza en Buenos Aires el 25 de mayo tenían precisamente el color celeste y blanco, y que por eso se puede haber inspirado también Belgrano. También es cierto que el celeste y el blanco son los colores borbónicos, ¿sí? Que la orden de Carlos III también utiliza el celeste y el blanco como colores distintivos, y también se dice, o se llama la atención, en que generalmente el vestido de la Virgen y de varias advocaciones de la Virgen también llevan el celeste y el blanco, predomina el celeste y el blanco. Por lo tanto, varias de esas versiones conviven. El hecho de que haya tantas versiones nos está diciendo que para ellos no era una cosa tan importante y decisiva que sirviera de una vez y para siempre como se nos ocurre ahora a nosotros que es la bandera. O sea, la bandera podía ser una en tal lado y podía ser otra en el ejército. En los primeros días de marzo de 1812, Belgrano dejaba Rosario y marchaba hacia el Alto Perú para hacerse cargo del Ejército del Norte. Poco después, entregaría sus tropas a un destacado militar, un criollo que venía de luchar para los españoles en la guerra contra Napoleón, el general José de San Martín. Estamos en el Instituto Sanmartiniano y esta es una réplica exacta de la casa en la que el general San Martín murió un 17 de agosto de 1850 a las 3 de la tarde. Sin embargo, si bien conocemos todos los detalles sobre su muerte, aún quedan muchas dudas sobre su verdadero origen. San Martín nació en Yapeyú en el año 1778. Sus padres fueron Gregoria Matorras y Juan de San Martín, gobernador del lugar. Cuando tenía 5 años, la familia se marchó a España. Allí recibió una educación como noble y a los 11 entró al ejército español. Hizo una gran carrera militar y en 1808 fue condecorado por su heroica actuación en la batalla de Bailén. Sin embargo, desde España seguía muy de cerca las noticias sobre los movimientos independentistas en América. Él va a abrazar rápidamente la causa de la independencia americana. Y ahí hay un rasgo interesante. La abraza habiendo estado poco tiempo en el país, ¿no? Finalmente sus nexos con lo que va a ser la Argentina, bueno, con el Río de la Plata, son, uno podría decir, tenues, porque solo había nacido aquí, pero solo había vivido esos primeros 5 años de su infancia. Y ahí toma una decisión que es renunciar al ejército español en el año 11. Eso implicaba cerrar una carrera militar que venía siendo muy exitosa. Tiene implicancias en el campo personal, arriesga su fortuna, arriesga su futuro económico. Cuando él llega al Río de la Plata era una persona que no tenía contactos en Buenos Aires, ¿no? O sea que una suerte de viajero que entra a una ciudad en ebullición política, en ebullición militar, y que todavía no tiene consolidado su prestigio, ni mucho menos, aunque ya empieza a haber un clima que potencia ese prestigio que él traía. Ese clima va a estar dado por sus compañeros de viaje, ¿no? Carlos María de Alvear y Zapiola, que ellos sí tenían, digamos, conexiones con la élite porteña y lo presentan, ¿no? El primer triunvirato, que eran las autoridades del momento en Buenos Aires, tiene cierto recelo a la figura de San Martín, porque no hay que olvidarse que San Martín hasta no hacía muy poco había defendido justamente a España, ¿no? Frente a los franceses. Y a la semana que llega ya está formando el regimiento de granaderos a caballo. Luego del bautismo de fuego de su regimiento en la batalla de San Lorenzo, se le encargó la comandancia del Ejército del Norte. Entonces planteó su ambicioso plan de cruzar los Andes para dominar Chile y luego atacar por el mar al corazón del poder militar español que se hallaba en el Alto Perú. San Martín en el año 14 instala en Mendoza y allí comienza con una tarea que es ciclopia, que es la creación de un ejército expedicionario que tiene la tarea de cruzar los Andes y enfrentar a tropas de mayor volumen. Y bueno, todo ese proceso de creación del ejército de los Andes le va a demandar largos 2 años. Sobre el cruce de los Andes hay muchos mitos. Uno de ellos es el del famoso caballo blanco, sobre el cual se lo ve montado al general en muchos cuadros heroicos frente a su ejército. San Martín
no está bien de salud y cruza, y la mayor parte del cruce se hace en la mula, y él estando enfermo, estando en camilla, de modo que, bueno, este cuadro y muchos otros, ¿no?, en los que San Martín está perfectamente uniformado al frente de un caballo, teniendo una visión sobre el conjunto de sus hombres, no se compadece con la realidad. ¿Por qué aparece esa figura del caballo blanco? Bueno, ahí hay que entender que la figura de San Martín tuvo distintas connotaciones a lo largo de la historia argentina y que fue siempre enaltecida, y seguramente que el caballo blanco, en un contraste con las montañas más oscuras, puede haber generado un atractivo para aquellos que lo pintaron, ¿no?, y que querían dar esa idea de un San Martín fuerte y atravesando la cordillera. Existen varios pasajes de su vida en los cuales podemos descubrir a un San Martín mucho más cerca del ser humano, lejos del prócer intocable que hoy vemos en los bronces y en las estatuas. Hay una anécdota que quizá muestra un poco lo que sería la personalidad de San Martín. Él llega a Córdoba, se va a descansar y le llega una nota pidiéndole una reunión urgente, una cita urgente por una cuestión, dice, de vida o muerte. La carta decía que quería hablar este sujeto con el caballero José de San Martín. Le llama la atención este título, ¿no?, de caballero en vez de general, como era totalmente reconocido y llamado habitualmente. Entonces lo hace pasar y resulta que esta persona era el encargado de pagarle a las tropas que tenían que pasar revista y se había gastado el sueldo en juego, ¿no?, jugando a las cartas. Y le dice que, bueno, quería hablar con el caballero porque si de entrada él quería hablar pedía hablar con el general seguramente iba a mandar a fusilarlo, y que él entendía que era lo correcto y lo que debía hacer el general, pero bueno, él tenía una madre, que la única persona que tenía en el mundo era él y que iba a estar muy apenada, y que entonces él le pedía al caballero que tenga en cuenta esa situación y que lo ayude en esa circunstancia. Le cae relativamente simpático, ¿no? Obviamente que estaba enojado por lo que había sucedido, pero le cae simpática la situación y lo ayuda a este señor con el pago de las tropas. San Martín le va a decir a este sujeto, bueno, el asunto está solucionado, pero no le diga nada al general San Martín, porque no solo lo fusila a usted, sino que me fusila a mí también. La vida del general José de San Martín se encuentra rodeada de anécdotas, leyendas y mitos. Uno de ellos tiene que ver con su nacimiento y con las dudas que hay sobre su verdadero origen. Esa versión diferente plantea que San Martín tendría un origen mestizo, que su padre habría sido un alvear y bueno, había tenido a San Martín con una indígena, creo que el nombre era Rosa Guarú. Entonces la familia de Juan de San Martín y Dora Matorras en realidad cumple el papel de la adopción de un niño nacido en otras circunstancias. San Martín se casó con Remedios de Escalada, miembro de una familia patricia. Hay algunas hipótesis que relacionan ese matrimonio con la duda que existía sobre su origen. Remedios de Escalada es hija de una familia patricia. San Martín necesita esos vínculos. Esto era muy de época. A Remedios la conoce, a los 3 o 4 meses se casa. Es decir, hay ahí también digamos, un juego que es político y muy de la época, ¿no? De alguna manera de pensar un matrimonio como bueno, una forma de construir determinados vínculos, ¿no?, o ayudar a que se propicien esos vínculos o a que sean adecuados para una carrera política y militar. Buenos Aires es una ciudad, en el año 12, de no más de 40.000 habitantes, en donde además de esos 40.000 habitantes, las clases pudientes, las clases propietarias, que es en donde se juega San Martín, por supuesto, sus relaciones, donde está Alvear, Remedios de Escalada, su mujer, sus contactos políticos, militares, pertenecen a una élite que es muy pequeña, donde prácticamente todo se sabe o más o menos se sabe. De modo que es muy probable que se haya sabido algo de la discusión acerca de los orígenes sanmartinianos. Aún hoy, muchos historiadores se preguntan si estos supuestos orígenes mestizos y plebeyos incidieron en el despertar de la causa independentista en San Martín. Yo creo que la causa de la independencia americana aparece a ojos de San Martín en el año 10, en el año 11, como una causa asociada con la idea de progreso, de búsqueda de la libertad. Es decir, para el año 10 y 11, la causa de la causa de independencia es una causa contra un sistema colonial que estaba asociada a la idea de la opresión, el de conculcamiento de la libertad de los pueblos americanos. Es decir, no es necesario que San Martín tuviera orígenes
determinados para abrazar esa causa, esas ideas. Aunque no descartaría que eventualmente sus orígenes hubieran jugado en una definición mayor de San Martín por la causa de la independencia. Sin embargo, San Martín está lejos de ser recordado por el debate sobre sus orígenes. Aún hoy, el cruce de los Andes es considerado una de las mayores hazañas militares de la historia. Mientras el general se preparaba para esta travesía, Fernando VII había decidido realizar una gran ofensiva para recuperar sus colonias en América. Así es. En 1815, el rey Fernando VII envió contra su colonia rebelde de la Nueva Granada la fuerza expedicionaria más poderosa que había atravesado el Atlántico hasta entonces. Venía comandada por el general Pablo Morillo, conocido como el Pacificador, y constaba de más de 60 buques que transportaban artillería, munición y alrededor de 10.000 hombres. Al regresar, conoceremos la propuesta de Belgrano de coronar a un rey inca y descubriremos los detalles de la gran fiesta que hubo luego de la declaración de la independencia.